Miro a través de tus ojos toda la inmensidad del mar, y no los tienes azules ni verdes, pero eres mi esperanza y la de todas nosotras, las mujeres, madres, amigas, amantes. Veo en tus pupilas la tierra fértil y generosa que destruyen los humanos a pesar de darles el pan. Eres el fruto de su vientre. A ella y a mí nos has hecho valientes. Intentan robaros el presente, tienen la complicidad de la mala gente, pero no son nadie, porque la verdad es un don que tienen los que tenéis tu edad. Continuamos en Confidencias de Compromiso. Es especialmente para mí hoy un honor haber estado hace unos minutos con Enrique Stola y ahora estar con Alejandra Correa Solarte. Alejandra es una periodista colombiana, una mujer comprometida, una mujer valiente y una mujer que tiene muy claro que su profesión, es decir, nuestra profesión, requiere de compromiso, de verdad, de que esa verdad que nos hará libre solo puede ser si esa verdad está contrastada y solo puede ser si esa verdad tiene que ver con la justicia. Esa justicia que no siempre hacen quienes cobran por ello, que no siempre se hace desde las instituciones. Alejandra le está costando mucho sacrificio, le está costando incluso ciertos momentos de mucho riesgo, pero ella es una mujer que decidió hacer esta profesión, decidió formarse como periodista por algo más que decir palabras bonitas. Alejandra, es un honor para mí poder hablar contigo y que en este momento y a estas horas que en Colombia es todavía de noche, tú estés con nosotros. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Esmeralda, por todas las mujeres y los niños del mundo, si se puede decir. Porque hay que hablar así, hay que hablar de todas las mujeres y de todos los niños del mundo, porque lo que ocurre en Colombia, lo que nos contaba Enrique, que había ocurrido en Francia y en Argentina, ocurre también en España. Hay una noticia que hace unas semanas nos volvió a encoger el alma: 2 nuevos arrancamientos en Pontevedra. Es decir, criaturas a las que debería de proteger el Estado español, y no solamente no las protege, sino que persigue a las madres y devuelve a esos críos con el agresor, con el abusador. En base a unos síndromes, a un síndrome que no existe, aunque ahora le han cambiado de nombre, un absolutamente perverso que todos sabemos muy bien de lo que es, pero parece ser que quienes lo ignoran son quienes dictan las sentencias. Un síndrome del que se ha hecho experta precisamente nuestra compañera. Alejandra, háblanos de este síndrome, de este trabajo terrible y tan pesado que estás haciendo. Y bueno, yo te decía, decías tú, por los niños y por las mujeres, ¿no? Hay que decirlo en voz alta porque esto está sucediendo en todo el mundo. Este arrancamiento en base a un síndrome que no existe y del que tú bien sabes y que pocas veces le ponemos nombre a este pederasta que era Richard Garner. Completamente, Esmeralda. Yo creo que es un secreto a voces y como tú lo has dicho, ya se sabe en varios países, por lo menos aquí en Colombia, parte de mi investigación de los últimos años fue dedicarme a desenmascarar a Richard Garner. Yo creo que hay una profunda desconexión y un desconocimiento total de las instituciones, no solamente aquí en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en México, incluso España, desde donde llegan muchísimos casos de violencia en contra de madres protectoras, con base a un síndrome inexistente, a un síndrome que no está comprobado, a un síndrome que no tiene estudios empíricos, que la ciencia no ha avalado y que sin embargo están teniendo en cuenta en los diferentes juicios, como tú lo acabas de decir. Richard Garner, un estadounidense, en 1985 inventa un síndrome para defender presuntos agresores sexuales, hay que decirlo, para defender agresores incestuosos. Aquí en Colombia, por lo menos el 85% del abuso sexual infantil se vive en casa, por parte del papá, por parte del abuelo, por parte del tío, por parte del primo. Es una realidad que se ha querido tapar en culturas machistas y patriarcales, heredadas por España, hay que decirlo también,
Nosotros fuimos conquistados por España y hemos heredado de esas culturas machistas y patriarcales, de las que no nos hemos podido desligar, infortunadamente, y de las que la justicia penden siempre para poder basar, digamos, todas las decisiones que toman, porque las mujeres cargamos con estereotipos, la mujer mala, maliciosa, que se lo inventó, que quiere es vengarse de su expareja, que lo que quiere es arrancar el vínculo con su hijo, y siempre nos olvidamos del derecho superior de los niños. Pero para volver, Garner, 1985, inventa este constructo, y para mí, Esmeralda, quiero decirlo aquí, esto se trata de presunta corrupción. Esto no es que de pronto las autoridades están haciendo las desentendidas o que nadie ha entendido que la no ciencia no se debe aplicar en procesos judiciales. No, aquí lo que hay es que hay que entrar con las fiscalías a investigar presunta corrupción dentro de los tribunales judiciales, dentro de las comisarías de familia, dentro de las defensorías de familia. Abogados se están prestando para defender a padres acusados por presunto abuso sexual infantil, con una teoría que es perfecta para defender a estos agresores. Richard Garner en 1985 la inventa. Es una teoría que dice que los niños inventan los abusos sufridos y que sus madres se los dictan como una máquina, como si los niños fueran unos títeres y fueran incapaces de denunciar por sí solos, incapaces de vivir las violencias que sufren en casa, incapaces de guardarse un propio juicio. Y yo te quiero decir que todos los países y todos los estados miembros, por lo menos de las convenciones de derechos humanos, los países que ratificaron en algún momento la Convención de los Derechos del Niño, están violando el artículo 12, donde dice que el niño está en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan a ese niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y la madurez de ese menor de edad. Y no se están teniendo en cuenta las opiniones de los niños. Cuando los niños llegan a denunciar, les aplican un falso síndrome que dice: tú estás mintiendo, lo que tú estás diciendo no es cierto, es tu mamá la que está detrás de esto diciéndote todo. ¿Qué pasa? Que por síndromes falsos, constructos como estos, hay en Colombia un 97% de impunidad en delitos sexuales infantiles, es decir, que el 3% es el único que llega a alcanzar justicia. Delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces Garner, exitosamente, hace más de 40 años, implanta un presunto síndrome, un pretendido síndrome, y es muy exitoso, porque lleva más de 40 años atropellando los derechos de las mujeres, lleva 40 años engañando, digámosle así, a algunos jueces de familia, que hay muchos buenos todavía, pero resulta que la teoría Esmeralda está en inglés. Yo me pregunto y le pregunto a los jueces, a los fiscales, a los defensores de familia: ¿ustedes se han leído el libro de Richard Garner? ¿Ustedes han echado un ojo a las páginas de Richard Garner para darse cuenta quién es? Y lo más grave es que estos dictámenes psicológicos, peritajes psicológicos que les hacen a los niños y a las mamás, están basados en teorías que no tienen fundamento científico. Y esta teoría, como les decía, lo que hacía era decir: sí, efectivamente, lo que hay acá es un conflicto de familia, un conflicto de pareja, es decir, que quita el foco del abuso sexual que el niño sufrió o del abuso físico y psicológico que el niño sufrió por parte, hay que decirlo, del padre. Y acá no estoy diciendo que las madres no sean capaces de violentar a sus hijos, por supuesto que sí, pero es que las estadísticas nos muestran que son los machos, los hombres, quienes cometen más violaciones a los derechos contra las mujeres, contra los propios hombres y contra sus hijos. El porcentaje es mucho mayor. ¿Que hay mujeres violadoras? Por supuesto que sí. ¿Que hay mujeres que abusan sexualmente? Por supuesto que sí. Pero el porcentaje de mujeres que lo hacen no es nada en comparación al universo de los hombres quienes cometen estos delitos y estas violencias sexuales en contra de mujeres, niñas y niños. Entonces, Esmeralda, es muy preocupante que todavía en España, que todavía en México, a pesar de que es un constructo defensor de los agresores sexuales, se siga utilizando. Y por supuesto que sí es una herramienta en contra de los derechos de las mujeres y de los niños. Y estos derechos, esta violación de derechos se agrava más con el uso de esta teoría no científica que, como te digo, fue inventada por un médico que termina suicidándose, apuñalándose 7 veces al corazón. Richard Garner lo hizo,
vaya a saber uno qué pecados estaba cargando, cuántos niños entregó a presuntos agresores sexuales y que aún persiste esta teoría en estos estrados judiciales a pesar de que no es ciencia. A pesar de todo lo que estás diciendo, a pesar de ese estudio, como bien has dicho también, es muy posible que muchos de esos jueces, abogados o psicólogos, equipos psicosociales que utilizan ese síndrome y que lo han utilizado para arrancar a las criaturas, como hemos visto hace unos segundos, también en España, y lo podemos decir de muchísimos casos, porque no hay casos aislados, sino que son muchos los casos de prácticamente un porcentaje altísimo de mujeres y de criaturas que denuncian los abusos sexuales. Automáticamente todo el sistema se pone en contra, y por mucho que hayan llamado al 016 y por muchos abogados que tengan y por mucha ley de la infancia, como bien has corroborado tú, ¿no? Como bien has comprobado tú, como bien has dicho tú, y por mucha ley de la infancia y por muchas leyes que existan en este Estado democrático y en el vuestro, que también lo es, y con un presidente también socialista, o por lo menos que en su teoría lo es, tanto como lo es en España, porque luego ya otra cosa son las prácticas, pero por lo menos lo están siendo tanto en Colombia como en España. Al final están en otras manos, porque no lo han leído, porque no lo saben, porque lo desconocen, o como bien has dicho la palabra, por corrupción. Porque nos consta que aquí en España hay equipos psicosociales que no solamente tienen muy claro lo que significa Richard Gardner y el daño que están haciendo tan terrible, sino que en sus tiempos libres y en sus sesiones privadas, si te metes por internet para saber de ellos, no tiene el más mínimo decoro en reconocer que lo están utilizando y que a los niños no se les puede creer. Es decir, viven de decir que los niños, que las criaturas, niñas y niños, están mintiendo. Y esos mismos equipos que en lo privado confirman esas ideas y con el más mínimo decoro, están en los juzgados de España, están siendo los que deciden las custodias de esas niñas y de esos niños. ¿Qué salida hay para esto? O sea, desde tu experiencia y desde ese trabajo y desde tu implicación, ¿qué pueden hacer las madres y qué futuro hay para esas criaturas que las que puedan crecer van a crecer repitiendo las mismas normas de comportamiento? Las que puedan crecer, digo, porque hay otras y hay otros que no van a poder llegar a crecer porque les asesinan antes. Correcto, la violencia vicaria. Lo más grave es que, mira, hay que decirlo, Esmeralda, es que la niñez no importa. La niñez no importa. La niñez, por lo menos aquí en Colombia, es utilizada en campañas políticas. Cuando se necesita, cuando a la gente hay que conmoverle emocionalmente su voto para que vote a favor de los derechos de la infancia, pero en el papel. Como tú decías, nosotros tenemos en Colombia una constitución muy robusta, una constitución garantista, tenemos leyes que protegen a las mujeres. Colombia también hace parte de la convención de los países que firmó la Belén do Pará en 1995, comprometiéndose a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y sin embargo, a pesar de todas las leyes, a pesar de las constituciones garantistas de los derechos humanos, vemos que los derechos de las mujeres y de los niños están por debajo de los derechos de los hombres. Aquí, en el sistema judicial, está por encima el derecho del adulto, de la presunción de inocencia, está por encima del derecho superior de los niños, cuando es al contrario. En todos los países, o por lo menos los países que están dentro de la Convención de los Derechos del Niño, que está España, que está Colombia, que está México, que está Argentina, el derecho superior de la niñez va primero. Esto quiere decir que si hay una sospecha de que el niño está siendo violentado y abusado, se le cree al niño, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y se le protege. ¿Quiénes son los que protegen a los niños? Empezando, si tienen madres garantes y protectoras, la madre. Si no es la madre, la abuela, si no es la madre, la tía, y vuelvo a decir, las violencias sexuales, infortunadamente, vienen de parte de los hombres, de los varones. Entonces, ¿por qué no creerle a las mujeres y a los niños cuando las estadísticas nos están mostrando que en Colombia el 85% de las agresiones vienen en casa y nos muestran que son los hombres los agresores? Entonces es muy doloroso. ¿Qué hay que hacer? Nosotras, digo nosotras porque yo me junté al colectivo de madres protectoras Yo Sí Te Creo,
quienes fueron las primeras que empezaron a denunciarme el mismo modus operandi en sus casos. Alexandra, nos aparece una teoría, una falsa teoría de hecho, que fue lo que empezamos a descubrir nosotras con el tiempo, y empezamos a analizar y estudiar a Richard Gardner, compramos los libros, leímos lo que decía Richard Gardner. Esmeralda, es súper importante, decía Richard Gardner, el niño podría ser ayudado a apreciar la sabiduría de Hamlet de Shakespeare, que dijo nada es bueno o malo, pero el pensarlo lo hace así. En tales discusiones el niño tiene que ser ayudado a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre adulto y niño. En la actualidad, el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño pueda iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. La sexualización de los niños puede tener propósitos procreativos, porque un niño sexualizado puede reproducir a una edad más temprana. No es un escándalo que estamos basando las decisiones judiciales en países democráticos y garantistas de los derechos de las mujeres y de los niños, especiales por lo menos sujetos de protección en Colombia, basándonos en un libro de un pedófilo, de un presunto, diría yo, pederasta, porque es que está diciendo que cuanto más joven la máquina de supervivencia, en el momento que aparecen los impulsos sexuales, más largo será el lapso de capacidad creativa y mayor la probabilidad de que el individuo cree más máquinas de supervivencia en la próxima generación. Es decir, para Richard Gardner era fabuloso que el niño tuviera encuentros entre más tempranos sexuales con adultos, porque así iba a ser una máquina de procreación y iba a tener unos estímulos importantes para su vida. Muchos defensores de los niños son charlatanes, decía Gardner, y o psicópatas y o incompetentes. Ojo aquí, aquí Richard Gardner defendía al presunto agresor sexual. Los niños no mienten, los abusadores sí mienten. Los niños no pueden inventar un abuso no sufrido, y esto lo dicen los psiquiatras más experimentados. Ningún niño es capaz de relatar algo que jamás sufrió. Ninguno. Lo que pasa es que están confundiendo la manipulación. Un niño puede ser manipulado como tú y yo podemos ser manipulados respecto a lo que tú piensas de mí o lo que yo pienso de ti. Por supuesto que se presentan situaciones en las que el niño dice es que mi mamá dijo que mi papá era malo con nosotros en sentido económico o que mi papá tal cosa, pero un niño jamás, jamás va a poder recrear un abuso sexual que nunca sufrió. Y un niño jamás va a poder recrear una violencia física y psicológica que no está sufriendo. Y esto hay que tenerlo muy claro, pero claro, no lo tienen claro, entre comillas, Esmeralda, porque yo sí te digo que hay presunta corrupción y lo vuelvo a sostener. Y hemos pedido... Hay presunta, tenemos que decirlo de presunta, a pesar de todo lo que sabemos, a pesar de los testimonios reales, de los nombres propios de mujeres y de criaturas arrancadas, entregadas, perseguidas, y todo el equipo, o sea, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de estar al lado de las víctimas, como es su cometido, están persiguiendo a estas madres y en muchos casos, la mayoría de los casos, arrancándolos y llevando de nuevo a los niños con estas personas, vamos, mentimos personas porque nosotras todavía tenemos la decencia de llamarles así, ¿no? Pero evidentemente el padre que abusa de una criatura, de persona tiene muy poco y de padre nada, desde luego. Yo he tenido un padre maravilloso, tengo 2 hijos extraordinarios, tengo compañeros por los que apuesto igual que por compañeras. No es que tengamos ninguna manía hacia los hombres, pero sí que tenemos claro que mujeres y hombres tenemos que decir basta ya a esto que está sucediendo con el apoyo y el amparo judicial del Estado, de todos los estados del mundo. Porque fíjate tú, Alessandra, lo que me estás diciendo, de todas partes del mundo. Nos lo decía también hace unos minutos Enrique Stola, es decir, ¿qué les podemos decir a la madre que en este momento nos esté escuchando, a esa niña y a ese niño que se ha atrevido a contar lo que le pasa, que ya es tremendo, que lo sea capaz de identificarlo? Una criatura de 4, de 5, de 6 años, de la edad que tenga, que pueda identificar lo que le ha hecho la persona en la que esperaba la mayor protección, que era su padre. Y que ve que a su madre no le hacen caso y que encima la persiguen. ¿Qué podemos decirles a estas mujeres y a estas criaturas? Y no solo a las madres las persiguen, te digo que todos los que atrevemos a denunciar esto nos persiguen. Yo llevo más de 8 acciones judiciales en mi contra. 8 acciones judiciales en mi contra. Tengo calumnias instauradas en la fiscalía sin ningún fundamento.
pero lo hacen es para tratar de desprestigiar el trabajo de los defensores de las mujeres y de los niños. Es decir, nos estamos metiendo con unas mafias, nos estamos metiendo con unos presuntos carteles, nos estamos metiendo acá con cosas gordas, con pedofilia, con pederastia. Ah, pero es que Claro. la gente dice, no, esto solamente pasa en los noticieros, en los titulares, eso no, no está en la vida real. Claro que sí lo está. Hay estadísticas que nos muestran que sí lo está. De cada 20 hombres, si no estoy mal, o 10 hombres, 2 son presuntos abusadores. Entonces Alessandra, las estadísticas nos Alessandra, ¿tú muestran. has tenido miedo? ¿Tú tienes miedo? Eh, Cuando uno asume estas defensas, debe llenarse de mucho coraje y mucho valor. Y yo quiero decirles que yo a estas personas no les tengo miedo. Y por el contrario, tengo fe de que la justicia llegue y tengo fe de que las madres y los niños sigan denunciando, y este es mi mensaje para todos ustedes, sigan denunciando, no se callen, sigan hablando porque hemos hecho grandes conquistas. El año pasado nosotras logramos y nos enteramos a comienzos de este año que la Corte Constitucional en Colombia prohibió el uso del constructo, del falso síndrome de la alienación parental en los estrados judiciales. Está prohibido, proscrito. Sí, Y aquí sin embargo, también pues, se sigue prohibieron, utilizando, pero se se sigue sigue utilizando utilizando. y siguen buscando derivados. Ah, no, 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 ya no es síndrome, ahora es solo alienación parental a secas. Ah, no, ahora es el síndrome de Medea, ahora es la madre maliciosa obstaculizadora. Ya basta, ya basta. Piensen en el derecho superior de los niños. Para uno, piensen en ustedes mismos. ¿Qué hubieran preferido ustedes en la vida? ¿Quedarse con un agresor o con su madre que los ha tratado de proteger? ¿Cuál ha sido el pecado de las madres tratar de proteger a sus hijos? Es que proteger no es un delito. Lo que están haciendo es desincentivando a que las mujeres y las familias denuncien los abusos. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos en la casa, permitir que nos sigan abusando, violando, golpeando, maltratando psicológicamente a nuestros hijos. Eso es lo que están queriendo los estados. Mi mensaje es, mujeres, sigan denunciando. No están solas. Ya tenemos colectivos en diferentes países en la región, en México, en España, en Argentina, en Chile. Sé que allá en España hay colectivos muy poderosos y muy fuertes de madres que han vivido en carne propia lo que ustedes están viviendo. Y tenemos que transformar a las instituciones y tenemos que llegar a cortar con esa cultura machista y patriarcal. Esmeralda, los abusadores sexuales incestuosos no están enfermos, son hijos sanos de la cultura machista y del patriarcado. Es una cultura que Un nosotros hemos apunte, normalizado. sí, Alessandra, un apunte clarísimo. No son enfermos los abusadores sexuales, no son enfermos. Alessandra, tenemos que despedir, ya sabes, este rollo del tiempo y de que tenemos el tiempo que tenemos. Quiero agradecerte muchísimo tu trabajo como mujer, como madre, especialmente como abuela, y sentirme muy orgullosa de que haya compañeras que al igual que desde aquí, en este rinconcito pequeño, intentamos que no nos asusten los malos y que decir eso de no están solas, aunque muchas veces la propia dinámica hace que las mujeres se dividan, se separen y que el ego salga por delante y desestructura lo que es la unión. Solo unidas podemos cambiar esto y nos hace falta que estemos unidas todas y ojalá que también todos. Alessandra, muchísimas gracias, un beso muy grande para ti y para tu criatura, que sé que ya es hora casi de empezar empieza el día en Colombia, pero todavía es de noche. Un abrazo, muchísimas gracias. Y me quedo con eso, no están solas, que sea de verdad, No que no estén están solas. Gracias. El derecho superior de los niños primero. Gracias. Gracias.